¿Leíste el texto de Freud? No. Bueno, recomiendo. Bueno. En realidad, sería más correcto decir duelo o melancolía. No, el texto dice y, pero cuando un sujeto está frente a una pérdida, tiene dos caminos que dependen de las series complementarias. Es decir, cómo te enfrentás a una pérdida en función de cómo fuiste construido. ¿Cómo fuiste construida? Factor disposicional. Ese es el factor constitucional, genético congénito, más las experiencias infantiles. Ese factor que se llama disposicional, que es la disposición a enfrentar las cosas, se encuentra con el factor desencadenante, por ejemplo, la pérdida, ya que estamos hablando de eso, ¿no? De manera que estos dos factores son complementarios. Mejor dicho, están articulados porque la conducta que uno va a tener frente al factor desencadenante deriva del factor disposicional. Por poner algo simple, ¿te la bancás o no? En el caso del duelo, las pérdidas ameritan un trabajo de duelo. Esto es como lo postuló Freud, trabajo de duelo. Es un largo trabajo que tiene etapas, que empieza con el impacto de la pérdida, sigue con la negación, sigue con la ira, sigue con la negociación, sigue con la depresión y termina con la aceptación. Esto dura años. Ahora, ¿qué pasa cuando vos hiciste el duelo? Tenés una cicatriz, o sea, una herida, proceso, cicatriz. Cuando no pudiste hacer el trabajo de duelo, según Freud, estás en la melancolía. ¿Qué es la melancolía? Vamos a decir, la enfermedad de la tristeza. Esa que utiliza Pichon-Rivière para decir esta condición, la condición de la tristeza, es el núcleo originario de todas las patologías. ¿Qué quiere decir melancolía? Tiene dos partes. Melano, ¿qué quiere decir? Negro. ¿Sabes lo que es un melanoma? De piel, que es un lunar negro, se transforma en cáncer. La melanina es la sustancia que nos broncea, porque la piel tiene en la endodermis unas células que se llaman melanocitos. Cuando son excitados por el sol o la radiación ultravioleta, emiten coloración. Colía significa bilis, de ahí vienen los cólicos, los coleréticos, que son los fármacos que se prescriben para la vesícula y para el hígado, qué sé yo, etcétera. Entonces, melancolía es bilis negra, que es una manera de nombrar la tristeza. Porque no se olviden que en los orígenes de la medicina, que es una ciencia empírica y muy antigua y que ha ido cambiando muchísimo, en los orígenes, estamos hablando de los griegos, la medicina se planteaba en función de los humores corporales. Así como, por ejemplo, Aristóteles, cuando hablaba de química, en realidad no era química. Decía, bueno, hay 4 elementos. Aire, tierra, agua, fuego. Muy bien. Entonces, eso era antiguamente. Después, bueno, tierra tiene millones de componentes químicos, el aire también, etcétera. Era un delirio, pero es lo que había. El tipo observaba y dice, ¿qué hay? Y hay esto. Bueno, la medicina decía, bueno, hay humores. ¿Qué es el humor? Nosotros creemos, porque hemos sido
mal informado, que el humor es un estado de ánimo. Estoy de humor, estoy de mal humor, estoy de buen humor, ¿no? Hoy mi humor es medio gris, qué sé yo. Pero en realidad deriva de los humores que son los fluidos corporales. En especial la sangre, que hace al humor sanguíneo, son los tipos leche hervida. Esos tipos que se ponen colorados, se rompen todo. Está la linfa, que es otro fluido. ¿Quiénes son los seres linfáticos? Esos tipos que parece que se van a morir en cualquier momento, verdes, que apenas sobreviven. El humor flemático, que es el de los ingleses. Entonces, la melancolía es una palabra derivada de la medicina de los humores. Un humor que es la bilis negra, o sea, el tipo que ve túnel negro, inclusive se dice así, visión en túnel negro, el tipo que no ve la salida. Ahora, ¿qué es un melancólico con una pérdida? No la tramita, la niega. Entonces, al no hacer trabajo de duelo, no lo pierde al objeto que se cayó, no lo deja ir. Entonces, se queda con el objeto. En cambio, el que hace trabajo de duelo suelta el objeto. Y es típico que vos hablas con un melancólico y te habla en presente de un muerto. O tiene la pieza del hijo tal cual y habla en presente. El nene tal cosa. Por las series complementarias, este sujeto no tiene alternativa de hacer un trabajo de duelo. Que uno pensaría al revés, ¿no? Uno dice, este tipo está en la pérdida. No, está en que lo tiene ahí, muerto vivo. No hay proceso. Pero que puede, en un momento dado, puede tomar alguna cierta decisión en su vida. Podría. Pero digamos, claro, sin ser una estructura clínica, la melancolía es una condición subjetiva transestructural, o sea que puede aparecer en la psicosis, de hecho hay una psicosis melancólica, en la perversión o en la neurosis. Acá nos enfocamos básicamente en la neurosis. Así como la depresión no es una estructura clínica, es transestructural. Vos podés ser histérico, obsesivo, fóbico. Bueno, estás deprimido. Que hay muchos tipos de depresiones y muchos grados de depresiones. Una cosa es un bajón y otra cosa es lo que se llama la depresión clínica. Que está tomado por la depresión, entonces, bueno, hay que medicarlo, es todo un trabajo largo también. Yo conocí gente que, por ejemplo, se le había muerto el hijo en un accidente de lancha y la mujer lo tenía ahí, ¿viste? En la pantalla del WhatsApp, y ya se había muerto hace 5 años. Ojo, podría tenerla y haber hecho el trabajo de duelo. Depende de cada sujeto. Hay gente que está muy estructurada en el discurso médico y te dice, por ejemplo, bueno, tenés 2 años de duelo. ¿Qué sabes? Pueden ser 8 o menos. Por eso que dijiste, por ejemplo, yo conozco una señora que tiene 75, que va a Lapa con nosotras, que ella se le murió el hijo hace 13 años y ella te habla del hijo presente, que está presente, que vos hasta si no sabes la historia Pensás que vive. Claro, niega, como vos decís, tiene una base melancólica, pero sigue teniendo pérdidas, porque se le fue el novio, se le fue se le fue el otro, o sea, sigue, o sea, no registra esas pérdidas. No es que no las registre, porque las pérdidas se registran, o sea, vos no ignorás que perdiste algo. Ahora, de los 2 miedos básicos, que son la ansiedad paranoide, miedo al ataque, y la ansiedad depresiva, miedo a la pérdida, nosotros estamos muchísimo más acostumbrados a la pérdida que al ataque, en general. Salvo que estés en la guerra, ¿no? ¿Por qué? Y porque vivimos perdiendo cosas. Perdemos las llaves, perdemos plata, perdemos el trabajo, perdemos amigos, gente que se nos murió, perdemos un negocio, perdemos una oportunidad, perdemos la casa, qué sé yo. Yo conozco gente que perdió 3 casas jugando, por ejemplo.
Entonces la pérdida es cotidiana, el ataque menos, porque ¿quiénes de ustedes fueron atacados? En general, nosotros estamos muy acostumbrados porque venimos de perder todo nosotros, empezando por el vientre materno. Perdimos el amamantamiento, perdimos la infancia, perdimos la adolescencia. Eso, todo lo que perdimos es monstruoso. Ahora, por eso tenemos más miedo al ataque, que casi nunca pasa. Uno puede estar obsesionado que lo van a afanar, viene un motochorro, pero no nos pasa. Pasa, qué sé yo, cada tanto, que sería lo que Aristóteles llamaría una tiqué. Aristóteles tiene estos dos conceptos que son uno tiqué y otro automatón. Automatón es lo desconocido previsible. Por ejemplo, nosotros tenemos una ignorancia supina sobre el futuro. Pero si yo les preguntase qué va a pasar dentro de 10 minutos, ustedes no estarían inquietos. Dirían, y bueno, seguiremos hablando como acá, como ahora. Eso se llama automatón. No sé qué viene, pero me lo palpito. Ahora, si de eso que viene es un escándalo, es una cosa terrible, estamos en la tiqué, que quiere decir el encuentro. Muy de vez en cuando tenemos un encuentro, diría Lacan, una aproximación a lo real. Lo real, acuérdense que es lo inabarcable. Cuando nosotros tenemos no una cercanía, sino un encuentro, ya no es lo real, ya es imaginario. Porque lo real es lo imposible. Cuando ya te pasó, ya no es imposible y ya lo pasaste al registro imaginario. Aunque te cuesten 3 años elaborarlo, pongamos, que sería lo simbólico. Justamente, Estela, en el trabajo de duelo, se trata de pasar al registro simbólico. Es decir, ese imaginario de la tragedia, está ahí presente siempre la escena, bueno, se la tramita, se la elabora, se la digiere, hasta que se pasa al registro simbólico. Hubo un caso, ¿vieron esos tipos que están al pedo? Esos que van al bar a boludear, charlaba con el tipo, con el otro. Un día entra un chorro al bar, le pone una 9 milímetros en la cabeza y se lo lleva al baño. Y pide guita, pide esto, pide el otro, bueno, al final pide un juez, no sé qué. Y lo tiene horas al tipo dentro del baño con la pistola en la cabeza. Este tipo es desesperado porque ahí tenés una tiqué de la hostia. Finalmente vino el juez y lo desarmaron al otro, lo liberaron a este. Entonces en el momento, un garrón. Ahora con el tiempo, esto se va difuminando y un año después, ese era el motivo de su vida. Entonces lo contaba a todo el mundo. Vos le sacás el secuestro y el tipo volvía a ser nadie. Por eso Chaplin, que era también director de cine, decía, lo que en primer plano es una tragedia, en plano general es una comedia. O sea, cuando lo ves de lejos, ya te reís de la cosa. Y me puso la pistola en la cabeza, ¿viste? Tenía el cargador lleno. Sí, pero en el momento, el tipo está cagado en las patas. Que todo toma perspectiva cuando pasa el tiempo. Bueno, con los duelos también. Vos terminás aceptando que perdiste algo. Yo no sé si les mandé un texto que se llama Análisis de los restos. Bueno, eso deriva de una frase que dice, todo análisis es un análisis de los restos. Ahora, ¿de qué restos estamos hablando? De lo que queda por decir, que es una de las definiciones del objeto A de Lacan. Por ejemplo, si ustedes van a una sesión de análisis, toda la sesión, desde el punto de vista de la teoría del significante, es una frase. No importa cuántos bloques tenga, hay un inicio, un desarrollo y un cierre. O sea, es lo que llamaríamos una unidad sintáctica. Que Lacan tenía mucha cancha para determinar el final. Y siempre terminaba antes del final. Entonces se levantaba y vos te tenías que ir. Y a veces estabas 10 minutos ahí. Porque está probado que cuando te hacen eso, que se llama función de corte,
es mucho más eficaz el acto analítico y además tenés mucha más posibilidad de insight. ¿Quién? ¿El analista o el analizante? Está bueno lo que decís porque es inevitable que un analista también haga insights en la sesión. De manera que cuando decimos que en toda sesión emerge un nuevo sujeto, no es solamente del lado del analizante, también es del lado del analista. Es como acá. Se supone que yo enseño, ustedes aprenden, pero esto no es así del todo. Ustedes también enseñan y yo también aprendo. Ese es el enseñaje de Pichon Rivière. Tal vez no se vea, no sea evidente y en todo caso resulte hasta contraintuitivo, pero es así, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que después de dar una clase, en algún momento de la clase, a mí se me prende un chispazo, que para eso tengo acá la agenda. Yo anoto una palabra y voy a mi casa y escribo un artículo, porque me detonó algo que no lo sabía, ¿no? Yo me pongo a producir. Entonces en análisis se da esta unidad sintáctica que produce una emergencia del sujeto. Fíjense que acá hay una sutileza, porque sujeto para Freud era una persona. ¿Saben de dónde viene la palabra persona? Persona quiere decir person, por el sonido. Significa que habla. Freud decía, vino a consultar un sujeto, y es un individuo, un sujeto, una persona. Pero Lacan redefinió la palabra sujeto. Entonces sujeto no es solamente el otro que consulta, sino que es una emergencia, o sea, algo que emerge novedoso de la sesión de análisis. Así como Pichon Rivière dice, el sujeto emerge de una trama de vínculos, o es el emergente de una trama de vínculos, Lacan dice, de una trama significante, o sea, de una licuadora de palabras, por decirlo fácil. Nosotros tenemos en el aparato psíquico, dice Lacan, específicamente en el inconsciente, que está estructurado como un lenguaje, dice Lacan, o sea que no es una bolsa de gatos, de cosas oscuras, como un iceberg. Ese inconsciente, dice Lacan, es una tómbola cibernética. Es como si tuviéramos acá un bolillero lleno de significantes y le damos a la manija y cada tanto se produce un sentido. Pero ya cuando se produjo el sentido ya es consciente o preconsciente. Que para describirlo nosotros tenemos que recurrir a esto. Un bolillero con significantes está desplegado en el espacio y en el tiempo. Pero en el inconsciente no hay estas categorías. Todo cero, en el punto cero. Por eso yo lo comparo con el Aleph de Borges. Ese tipo que se encontró debajo de la escalera, un punto donde está concentrado todo el universo. Es loco, es surrealista. Bueno, el inconsciente es así. Es un punto cero donde está todo. O todo lo que se supone que hay ahí. Después, cuando eso pasa al resto del aparato, se despliega en el tiempo a través de frases, escenas y qué sé yo. Por ejemplo, el sueño. El sueño tiene una condición que es la figurabilidad o representabilidad. Ustedes no sueñan frases, ustedes sueñan escenas. Bueno, esa escena así, foto, muy compleja, después hay que desarmarla con discurso. Y eso se analiza, el discurso derivado de la escena. Por pedacitos, dice Freud. En análisis, esa unidad sintáctica, inevitablemente, como todo en la vida, deja cosas por afuera. Esas cosas que deja por afuera se llaman restos. Como dije, una de las definiciones del objeto A de Lacan es lo que queda por decir. Que nunca lo voy a decir. Porque yo puedo hablar, si tengo vida, milenios, nunca voy a terminar de decir.
siempre está más allá, es utópico y ucrónico. Entonces, hay un resto inanalizable, de lo cual deriva que Freud diga el inconsciente es infinito. Porque si el análisis trata de hacer consciente lo inconsciente, yo iré extrayendo saberes no sabidos para pasarlos a saberes sabidos, igual mi verdad, pero nunca voy a vaciar el inconsciente. Quiere decir de que, por ejemplo, una persona tiene un sueño, ¿sí? Y que por más que está con el analista, no alcanza, digamos, usted dice que va por parte esto, ¿no? O sea, la interpretación de ese sueño, pero que no termina en forma general, digamos, global, digamos, de interpretar la totalidad del sueño, que siempre va quedando... A veces sí. A veces se puede interpretar porque es un sueño muy corto, un flash, y entonces tiene un valor simbólico por sí mismo. Pero en general el consejo de Freud es agarren pedacitos del sueño discurseado, porque lo que vale ahí no es lo que soñaste, sino lo que vos contás de lo que soñaste. Donde se te perdieron cosas, reemplazaste hechos del sueño, detalles del sueño que vos los reemplazaste por otras cosas sin darte cuenta, ¿no? Le agregaste cosas, ¿no? Ese era el esquema del paracaídas que dice Freud, que es un paracaídas con un montón de piolincitos y cada piolincito arranca de una partecita del sueño. El sueño es el paracaídas. Yo tomo un cachito, tiro del hilo, o sea que se corta, tiro de otro hilo y así. Y después voy armando una, por ejemplo, una devolución, o en el caso. También es lo que hacemos en psicología social. O sea, la gente habla, el coordinador hace su mapa, un cuaderno, va marcando cosas, pedacitos, hace dibujos, flechas, esto, lo otro, ocurrencias, y después descubre que hay un hilo conductor y entonces es una devolución, que supone un plus. O sea, es una novedad. Es una novedad para el sujeto, aunque sea exactamente lo que el sujeto dijo. ¿Por qué? Porque lo escuchó de afuera. Se oye de otra manera. Vos decís una frase, tiene un sentido para vos, tiene una lógica, una consistencia. Te la dice el analista, aunque sea tal cual, ya es otra cosa. Generalmente no solo la decimos igual, a veces hacemos lo que se llama una escansión, que es pautarla, cortamos. O tomamos un cachito, o unimos dos sílabas, que estaban separadas. Hay una analogía que se puede hacer, ustedes saben que Freud se basaba mucho en la física y en la biología, que eran las teorías que tenía a la mano. Porque si bien cuando Freud trabajó y pensó, ya estaba las dos nuevas teorías, que son la cuántica y la relatividad, Freud no las aplicó, no las conocía. Lacan sí. Lacan no se basa en la física de Newton, o sea, Einstein y Planck. Bueno, una de las analogías que podemos hacer con la física clásica en un aspecto que se llama la termodinámica es lo que llamamos el principio de Carnot. Carnot era un francés que estudió los motores. Yo acá tengo un motor. Por ejemplo, el motor del auto de ustedes. ¿Con qué lo alimento el motor? Con combustible. Claro. O sea, energía. Entonces le meto esta bocha de energía 1. Este motor transforma esta energía que es química, nafta o gas, en trabajo, o sea, para moverse. Entonces entrega este cachito. Esto es energía 2, trabajo, que en física se llama L.
¿Ven que es poquito? Quiere decir que todo esto se perdió. Resto. Energía 3, resto. ¿En qué se perdió? En que el motor se calentó, el escape que está calentísimo, las ruedas que también se deforman, por todas partes. Va perdiendo como una eficiencia, Claro. digámoslo así. ¿No? Yo puedo hacer un mejor motor, pero siempre va a haber una pérdida. O sea, una de las leyes de la termodinámica es que toda esta energía, si bien es igual a esta suma, o sea que no se perdió en términos cuantitativos, pero esto está indisponible. Yo podría inventar otro motor que se alimente de ese calor, pero también voy a tener un cachito aprovechable y otro resto, y así, hasta el infinito. Bueno, esta es una analogía para lo que podríamos llamar una sesión de análisis. Acá entra un discurso, acá está la máquina de hacer hablar, que es el dispositivo analítico, acá un aprovechamiento, ahí está el insight, y esto que se piantó, resto, quedó fuera de la elaboración. Es imposible elaborar todo. Más todavía, generalmente de las sesiones uno se lleva alguito. ¿Cuánto te puede llevar la sesión de análisis? Muy poco. Tiene efecto. Pero ¿cuántos insights podés hacer vos en la sesión? Si los hacés, porque a veces ni eso. Ahora, este resto, o parte de este resto, irá a parar a la otra sesión. Más todo lo que pasó en la semana. Y llega el caso. Y así sucesivamente. Entonces, si yo discursé hasta acá, el objeto A está acá. Y cuando me acerco al objeto A, el objeto A está acá. Y así. Por eso tiene una condición de real. O sea, de imposible. El objeto A, dice Lacan, es real porque es imposible agarrar. Es imaginario porque forma parte de mi fantasmática. Y es simbólico porque no deja de estar en la cadena significante. Pasa que no lo puedo alcanzar. Por eso decimos todo análisis es un análisis de los restos. Bueno, ahí están los tres registros. Nosotros vivimos un mundo imaginario que es lo que llamamos la realidad. Y por eso en el esquema de los tres aros, donde dice imaginario, Lacan pone el cuerpo. Claro, todo el mundo piensa, pero ¿cómo? Si el cuerpo es real, concreto. Sí, pero ese cuerpo deriva del estadio del espejo, que es cuando se funda el registro imaginario y el yo. Acuérdense que nosotros de entrada no tenemos un yo, salvo para Melanie Klein, que dice nacemos con un yo primitivo. Pero para Freud, el yo es un objeto tardío, y Lacan lo ubica justo en el momento fundacional del registro imaginario, que es el estadio del espejo, en donde el chiquito que se autopercibe fragmentado se ve entero en el espejo. O sea, ve una gestalt y se queda con esa gestalt. Y Lacan dice, ¿qué pasa cuando nos encontramos con el otro en análisis? ¿Qué es lo primero que pasa? A ver, pregunto. Está el analista en el consultorio. Llegás vos, te haces anunciar y después entras al consultorio. ¿Qué es lo primero que pasa? A ver, pensemos, racionalmente y con tiempo, tómense tiempo. ¿Qué es lo primero que pasa cuando un sujeto entra al consultorio y se encuentra con el analista? Entra, por ejemplo, por ahí, encuentran con dudas, qué es lo que me va a decir o qué es lo que voy a decir yo. ¿No? Lo primero, cuando yo entro acá, ¿qué es lo primero que pasa? El contacto visual. ¿De qué? Entre, bueno, El analista. ¿De qué? Sí, vas bien, ¿de qué? entre el analista y el sujeto. ¿Qué ven? La persona. ¿Qué parte? Toda. Una parte muy específica de la persona. ¿Qué ven?
su apariencia. ¿Cómo se llama? Cuerpo. Hay dos cuerpos, dice Lacan. Antes de todo, hola. Hay dos cuerpos. Entonces vos te encontrás con el cuerpo del otro, que es imaginario. ¿Por qué es imaginario? Y porque desde Freud es representacional. Así lo vea, lo toque, lo huela, o le chupe una oreja y tiene gusto a perfume francés. Todo eso es imaginario. Porque de toda la cadena de acontecimientos que tienen que pasar entre ese contacto y que yo lo registre como gusto, tacto, etcétera, hubo un acontecimiento de la cadena que falte y yo no percibo eso. Todos estamos de acuerdo en que esta mesa es dura y fría. Todos van a venir acá y van a decir, sí, estamos de acuerdo. Sí, nosotros. Pero viene un psicótico y dice, no, esto es flan. Mirá cómo se me mete la mano. Y el tipo cree que se me metió la mano. O sea que es representacional, freudianamente hablando. Digo porque Lacan no habla de representación. Lacan habla de significante. Entonces, lo primero es el cuerpo. Un encuentro entre dos cuerpos. Después viene toda la cadena significante que ya está incluida en ese encuentro. Porque ninguna de las cosas que nosotros hacemos o nos pasan deja de estar embretada en una cadena significante, aunque no hablemos. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en el lenguaje. Este atrapamiento es estructural y definitivo. No nos podemos salir del lenguaje. Podemos entrar o no. Un chiquito es extranjero del lenguaje, dice acá. Su mamá o quien haga de tal lo mete en la cultura a través del lenguaje. Pero si lo cría una manada de jabalíes, no es humano, no está en el lenguaje, chillará como los jabalíes y no será nunca un sujeto. Extranjeros del lenguaje. Esto es muy importante, porque nos está diciendo que el lenguaje es la incógnita. ¿De dónde vino? No está en la naturaleza. Ahí van a encontrar científicos que con mucha razón dicen el universo está escrito en lenguaje matemático. Sí, pero eso después que nosotros inventamos la matemática, o por lo menos sus formulaciones. Porque una de las definiciones de Lacan de lo real es la ecuación. Lacan tiene dos líneas. Lo real como la cosa concreta de Kant, la cosa en sí, inabordable, pero que tiene su verdad y existe. Y después está la cosa para mí, que es cuando el aspecto de la cosa que yo capturo. Y otra línea, en donde Lacan no dice esto, dice, lo real es la formulación abstracta que está detrás de las cosas concretas. Y en esto se parece mucho al idealismo de Platón. Que ¿qué decían? Existe el universo de las ideas perfectas y después las cosas que nosotros conocemos o fabricamos son versiones imperfectas de esas ideas. Por ejemplo, el Dora es esto. Ahora, ¿qué significa esa curva? Que sube y que baja. Pero ¿con referencia a qué? A un eje, a un sistema de ejes coordenados. Este y este. Este es el tiempo y estos son los pesos. Hoy costaba, mejor dicho, el otro día, el sábado, 44 pesos. Sábado. Lunes, 68. Y así sucesivamente. A lo que voy es,
que las gráficas que ustedes les muestran en televisión, si no están referenciadas a un eje de coordenados cartesianos, quiere decir que esto lo inventó Descartes, o si quieren, Descartes. ¿Lo tiene Descartes? Racionalista francés. Este se llama sistema cartesiano de coordenadas. Son ejes a 90 grados dimensionados. Quiere decir que yo puedo marcar, en este caso tiempo, en este caso peso. Pero puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, la campana de Gauss, que se llama la media, se usa para millones de cosas, pero si yo la uso para detectar la inteligencia de la población, ¿qué digo? Que una alta, si acá está la población y acá está la inteligencia, una alta cantidad de personas tiene inteligencia X. Poca gente poco inteligente, poca gente muy inteligente. Mucha gente inteligencia media. Esto se llama campana de Gauss. Bueno, vamos a suponer que estamos midiendo cosas. Vamos a suponer que tenemos un sistema de ejes y nosotros hacemos mediciones. Que este puede ser el tiempo. Siempre se pone la flecha para allá porque significa que este es el 0. Y esto crece para allá. Y este se llama eje de abscisas. Y este se llama eje de ordenadas. Y todo esto se llama sistema cartesiano de coordenadas. Acá hay 90 grados, que se grafica así con un punto. Crece, crece o crece para abajo, negativo. Vamos a suponer que nosotros estamos estudiando un fenómeno X, que en el tiempo tiene un comportamiento. Por ejemplo, yo marco puntos, ¿no? En este momento marqué ese punto. En este tiempo, en esta medida, que puede ser cualquier cosa, por ejemplo, efectividad de una vacuna. En este tiempo tiene esta. Sube la efectividad. Entonces vamos a suponer que yo encuentro esta situación. Entonces, un científico que sabe matemática, a eso no lo puede tomar como tal, si viene en la estadística así, pero si tiene que formular algo universalizable, eso sería la fórmula, diría, bueno, más allá de las variantes chiquititas, esto es una curva perfecta, que tiene una ecuación. Ahora, cada medición no coincide con la curva. Está desplazada un cachito. ¿Por qué? Porque todo es imperfecto. La curva es perfecta. La ecuación es perfecta. Bueno, para Lacan, para ese segundo ramal del pensamiento lacaniano, la curva y su ecuación son lo real, no lo concreto de los puntitos. Por eso en un seminario él dijo, bueno, tenemos un río, una cascada, el Iguazú. Ponemos una turbina, sacamos electricidad. ¿Sí? ¿Qué es lo real? Todos levantaron la mano. Y el agua, la energía del agua, la turbina, el fierro, la altura, no, el cálculo, eso es lo real. Es intangible. El cálculo, vos lo podés escribir en un papel, pero ¿cómo lo agarrás? De hecho, lo que fabriques nunca va a tener nada que ver con el cálculo. En arquitectura, por ejemplo, nosotros hacemos planos de un proyecto. Entonces el constructor construye en base al plano. Pero después que se terminó, el arquitecto tiene que volver y hacer otro plano. Que se llama plano conforme a obra. Que es cómo quedó en realidad la obra. No es como el plano.
original. Quiere decir que el original, la abstracción del plano original, para esta segunda línea de Lacan, era lo real. No la casa, los fierros. Convengamos en que tiene mucha más aceptación la primera línea. O sea, lo real es la cosa, lo concreto, que también es inabordable del todo. Porque si yo les preguntara cómo son las sillas que hay acá, les van a decir, bueno, tienen tal forma, son de polipropileno y tienen estructura de aluminio y regatones de goma. Yo puedo desarmar la silla, cortarla, ponerla al microscopio. Nunca voy a llegar a la última partícula de la materia. Quiere decir que ahí hay otro imposible. Ahora, uno de los esquemas con que Lacan graficó 3 registros da cuenta de la primera línea, de la línea de la cosa. Y hizo este esquema. Real, imaginario, símbolo. Hablando del falo, ¿y qué dijo? En un seminario, dijo, ¿qué es lo real? Y Lacan puso pene, clítoris. ¿Qué es eso? Lo más elemental del cuerpo carnal, del cual yo voy a derivar algo del falo. Antes de seguir con las columnas, si yo les preguntara a ustedes, ¿dónde está el falo ahí? Para ir a las otras columnas, ¿qué me dirían? ¿Qué conecta con el falo todo eso? Es fácil, está ahí escrito. Ustedes se enriedan porque creen que es más complejo, pero es simple. De esa columna que tiene 2 palabras, ¿cuál conecta con la idea del falo? Lo sexual, Mirá ahí. Está escrito. El pene. Pene. Tan difícil. ¿O tienen vergüenza? ¿No le llaman pene? Imaginario. Pene igual falo. ¿Qué significa hasta acá? Que para todo el mundo hay equivalencia. La gente asocia el pene con el falo. Por eso todo el mundo sigue usando frases chatas. A ver quién la tiene más grande. O cuando se trata de una mujer fálica, qué pedazo que debes tener, qué sé yo. Pero en lo simbólico, pene, dice Lacan, no es el falo. Pasa que todo el mundo está acá en la columna del medio, pensando estas asociaciones. Porque pene sí se tiene, pero falo nadie. Todos creemos que existe, que lo tiene alguien. Es como la definición vulgar de la neurosis. ¿Qué es un neurótico? Este que cree que la felicidad existe, pero la tiene otro. Bueno, es esto la felicidad, el falo. Imaginariamente. La tiene. Nadie tiene falo. Y acá está la posta. Pene y falo no tienen nada que ver. Falo tiene más que ver, en la teoría del significante, con la significación. Por eso en análisis, cuando hacemos un salto cualitativo de significación, que nosotros creemos que algo tiene una sola significación y tiene otra, ese salto se llama ganancia fálica. Toda significación es fálica. Ahora, curiosamente, pero dialécticamente, yo llego a esa ganancia a través de una pérdida. ¿Cuál sería una pérdida fácil, discursiva? ¿Qué hace el analista para interpretar? ¿De qué se agarra? De los fallidos. Un fallido. Ahí está la pérdida. Esa pérdida deriva en ganancia. Por eso Miller dice, busquen la falta, el falo está cerca. Y toda significación es fálica. O sea,
¿Qué significa traducido a lo vulgar? Cuando vos metés la gamba en análisis, siendo que vos querés mostrar un discurso armadito, que no se me vaya a notar, dice yo, que tengo fallas, y te mandás un fallido o un chiste, el analista se agarra de esa falta, esa caída del discurso, para interpretar. Y si vos captás la interpretación, bueno, en el fallido es directo, ¿no? Si vos captás, tenés una ganancia fálica, o sea, podés más. ¿Y cómo se grafica eso en la ecuación del sujeto dividido? Que esta división, además de otras cosas, significa que el yo tiene una verdad y el inconsciente tiene un saber. Estos son dos planetas totalmente separados. Pero yo, ¿para qué voy a análisis? Para que este saber no sabido sea sabido y por lo tanto nutre mi verdad. Entonces es este el que gana en lo simbólico. Ganancia fálica. Es cuando uno dice en análisis, era esto, me cayó la ficha. Salto cualitativo. Sigo siendo sujeto dividido, porque el inconsciente es infinito, pero mi verdad está más enriquecida. Ahora, otra razón por la cual ese sujeto está barrado, ¿cuál es? ¿Quién se ofrece para una pregunta? Cristina. Entonces le digo a Cristina, ¿qué te falta, Cristina? ¿Qué me falta? Plata. Un espacio que necesito, tiempo. Me falta lograr algunas cosas. Por acá hay una bocha. Bueno, vamos a suponer que estamos en la teoría del significante, ¿verdad? Yo tengo que pasar a esto a la teoría del significante. Entonces digo, significante, 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 etcétera. ¿Sí? Esto es el sujeto. Todavía no le apliqué lo que te falta a vos. Basta que una de estas cosas te falte para que aparezca la nomenclatura del sujeto. Quiere decir que esto es la mínima situación de falta que hace al sujeto castrado, dividido entre saber y verdad. Te falta al menos un significante para estar entera. Entonces, de todos los significantes que vos tenés, que no son estos, no tenés, basta uno para que yo meta la notación sujeto barrado. Cristina en falta, o sea, Cristina deseante, porque todo esto deseas vos. Si vos no tuvieras esta tachadura, vos no desearías nada, porque ni uno te falta. Esto se los digo para que ustedes lean en un libro, el significante de la falta del gran otro, que es un galimatías. Bueno, es esto, es que al gran otro, vamos a suponer mamá, ¿cómo sé que mamá está castrada? Siendo bebito, y lo sea precup después, cuando soy grande. De chiquitito mamá potencia total, absoluta, A mayúscula, gran otro. ¿Cómo sé que está castrada? ¿Cómo sé que está así mamá? Porque me adoptó. Es decir, me deseó. ¿Y de dónde viene el deseo? De una falta. ¿Qué le falta a mamá? Primero un pene. Después un pibe. Pero no la llené con existir. Porque ahí arranca un proceso. Mamá castrada. El amo que necesita un esclavo está castrado. Porque esa falta origina demanda. Por ejemplo, comé.
come todo. Ya esa frase te dice, estoy castrado. Bueno, nos vemos.